Dice así la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, el estudio del fruto del Espíritu Santo me ha presentado un desafío. No por la dificultad en sí del estudio, porque estamos estudiando cosas básicas. Hemos hablado del amor, hemos hablado del gozo, hemos hablado de la paz, hemos hablado de la paciencia, hemos hablado de la benignidad, hemos hablado de la bondad, hemos hablado de la fidelidad. Hoy hablaremos de la mansedumbre y terminaremos la semana que viene hablando del dominio propio. Son temas sencillos, no son temas de escatología, no son temas complejos de los que siempre han dividido al pueblo de Dios, son temas básicos. Pero me ha supuesto un desafío porque conforme iba viendo el fruto del Espíritu Santo, me iba mirando a mí y me iba preguntando cuánto de ese fruto se manifestaba en mi vida. Y me parece que lo que voy a decir no me va a hacer bien como pastor, pero he visto que me hace falta más de lo que tengo. He visto el fruto del Espíritu y tengo más carencias que otra cosa. Tengo paciencia, sí, pero me falta mucho. Tengo amor, pero creo que no tengo el amor que hemos estudiado, el amor de Dios como debe ser, no lo manifiesto igual. Tengo gozo, pero en ocasiones se me apaga. Tengo paz, pero muchas veces la pierdo. Entonces el desafío no ha sido el estudiarlo, la teoría, sino el ponerme en el espejo y darme cuenta que tengo que orar y orar para que ese fruto se vea más en mi vida. Hermanos, si los estudios bíblicos, los sermones de domingo y todo lo que aprendes se queda solo en mero conocimiento intelectual, vas a creer que eres muy buen cristiano. Pero cuando intentas que todo lo que vas aprendiendo baje al corazón y se vea en tu vida, vas a necesitar más y más de Dios. Es por eso que yo creo que no pueden andar separadas la palabra y la oración. Porque hay gente que vive envuelta en palabra, rodeada a la palabra, sabe mucha palabra, pregunta solo de palabra, quiere aprender palabra, enseñar palabra, y no tengo nada en contra. Si hay alguien aquí que ama la palabra y estudia la palabra y desea la palabra, soy yo uno de ellos. Pero si esa persona tiene carencia de oración, va a volverse una persona soberbia. La mayoría de veces arrogante, queriendo enseñar a otros. Cuando otros hablan, ¿saben qué suele pasar con esas personas que no oran y solo leen Biblia? Que al final les sube tanto a la cabeza el conocimiento que han adquirido que en vez de disfrutar de los sermones los analizan. Se ponen sermones y van a ver predicaciones y están como... Dios no habla con ellos, no son corregidos. Porque están buscando los errores doctrinales, están buscando dónde ha fallado el punto y la coma, si lo ha expresado bien, si la aplicación ha sido correcta, y se vuelven más analistas de sermones o cuidan más la teoría que el que Dios hable con ellos. Y hasta donde yo sé, cada vez que me pongo una predicación en casa, o leo un libro, o veo un sermón en YouTube, o asisto a un culto, yo no sé ustedes, pero mi oración es una: háblame, Señor. No estoy aquí para medir el talento del predicador, no estoy aquí para ver qué bien desglosa el mensaje, ni qué bosquejo tan bueno ha hecho, ni qué buenas aplicaciones, ni cuánto griego o hebreo sabe. Yo estoy para que me hables. Y espero que también sea así con ustedes. Porque los predicadores van a fallar, porque son humanos. Ojalá estuviera Jesús predicando cada domingo. Lamentablemente no está. Estamos hombres pecadores, fallos y limitados, que oramos al Señor y buscamos en conocimiento y gracia dar lo mejor para la iglesia. Pero nos podemos equivocar. Aún así, si tú vienes con la disposición correcta, Dios puede obrar mucho en tu corazón. El fruto del Espíritu Santo no es algo que tienes que haber aprendido y haber apuntado en una libreta todo lo que te han dicho, sino algo que espero que estés orando para que se vea en tu vida. De la misma manera que está pasando los domingos con todos los sermones que tienen que ver con vida cristiana, que hemos hablado de humildad entre los hermanos, que hemos hablado de servir a los hermanos, hemos hablado de tantas esas cosas como esta semana hablábamos de dar y de ser hospitalarios. Espero que también estés orando, no solo para aprender, sino para vivir lo que te están enseñando.
Porque hermano, si después de un año en esta iglesia hemos hablado del fruto del Espíritu, hemos hablado de vida cristiana y después de un año nos miramos todas las caras y somos las mismas personas, ese año para mí no habrá tenido sentido. Porque mi deseo no es tener una iglesia llena de conocimientos, sino tener una iglesia que vive lo que ha conocido. Empezando por mí. Y hoy vamos a hablar de mansedumbre. Y cuando yo estaba estudiando sobre la mansedumbre me volvió a pasar lo mismo. Creo que no soy una persona que va pegando golpes, pero no me considero la persona más mansa de la tierra. Así que estudiando sobre la mansedumbre, pues yo me di cuenta que también es algo que tengo que incluir en mi lista de oración. Necesito aprender a ser manso. Y ahora es fácil, pero hablo de ser manso cuando toca. Porque ahora todos podemos ser mansos. Hablo de ser manso cuando alguien me corrige. Hablo de ser manso cuando hay una reunión de la iglesia y la gente empieza a portarse mal y yo me altero. Porque no hablo de no hacer nada, porque hay gente que se confunde, que cree que manso es odiar por dentro pero estar quieto por fuera. Eso no es ser manso. Eso no es ser manso. Manso es ser capaz de controlar mi temperamento y no hacer nada por fuera, pero también tener esa calma por dentro. Porque no expresar el odio por fuera no es ser manso de corazón. Es simplemente no querer llamar la atención. Antes de hablar de la mansedumbre, como estoy haciendo cada semana, quiero dar 4 puntos de los que vimos la semana anterior cuando hablábamos de la fidelidad. Cuando hablábamos de la fidelidad vimos varias cosas. La primera que vimos, recordamos, era el hecho de que la fidelidad tenía que ver mucho con la relación entre creer y obedecer. Hablábamos de que la palabra que más respaldaba el concepto de fidelidad en la Biblia era obediencia. Ser fieles a Dios lo relacionábamos con haber creído su palabra y obedecer su palabra. En segundo lugar, vimos que nosotros debíamos ser fieles como en todo lo que hemos estudiado por un simple motivo, porque Dios es fiel. Igual que debemos tener amor porque Dios es amor, debemos tener paz porque Dios es el Dios de paz, también debemos ser fieles porque nuestro Dios es fiel. Vimos algunas cosas que eran marcas de alguien fiel y vimos entre ellas la honestidad, vimos que podíamos ser personas dignas de confianza, vimos que nos volvíamos personas leales y estuvimos hablando también de que esa fidelidad de Dios nos hacía estar seguros a la venida de Cristo, algo que también es fiel y seguro que va a ocurrir. Vimos también, entre otras cosas, que habían unas malas hierbas que a veces impedían la infidelidad. Y nombramos una, sobre todo, que era la incredulidad. Cuando no creemos a Dios por completo, no somos fieles a Dios por completo. Y por último, dimos un aviso de alerta, el no confundir la fidelidad con hacer por fuera lo que es correcto. A veces hay una falsa fidelidad en las personas, una fidelidad solo de apariencia. Y recuerdo los pasajes que leímos, que fueron Malaquías 1, el versículo 8 y el versículo 14, que dicen: y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio no es malo, y cuando presentáis el cojo y el enfermo no es malo, porque no lo ofreces a tu gobernador. ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor, porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Veíamos un pueblo que hacía sacrificios, pero aun teniendo el animal perfecto para el Señor, le ofrecía lo malo. Gente que simplemente cumplía con la religión. Y esa es la falsa fidelidad de muchos. Hay gente que aparentemente son cristianos. Gente que cuando está en la iglesia parece cristianos, se visten como cristianos, cantan como cristianos, saben decir amén, aleluya y gloria a Dios como cristianos, se saben saludar con un Dios te bendiga o la paz del Señor como los cristianos, pero luego en casa no son esas personas. Es una falsa fidelidad. Y hoy entramos en el siguiente apartado del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Y de la misma manera que relacionábamos la fidelidad con la obediencia, la mansedumbre, hay otra palabra con la que está muy relacionada tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, tan relacionada que muchas veces las traducciones bíblicas la intercambian. Tanto que en Reina Valera la podemos ver a veces como mansedumbre y en la Biblia de las Américas a veces la podemos leer como humildad. Son palabras que simbolizan lo mismo, palabras que muestran lo mismo.
Y palabras que incluso en algunos textos bíblicos están intercambiadas y que en varios pasajes de la Escritura vienen juntas, dándoles la misma importancia. Tanto la palabra que más pueden recordar son las de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, vamos a ver en primer lugar la mansedumbre reflejada en el Antiguo Testamento. Luego veremos la mansedumbre reflejada en el Nuevo Testamento. Luego veremos cómo la mansedumbre se muestra con una actitud pasiva. Luego veremos cómo se muestra con una actitud activa. Y luego veremos unos avisos finales. En primer lugar, vamos a ver términos donde se nos muestra una actitud mansa en el Antiguo Testamento. Y las dos primeras referencias las voy a tomar del libro de Isaías. Porque cada vez que pensamos en alguien manso, pensamos en el Mesías. Pensamos en el Mesías. El primer texto que quiero leer es Isaías capítulo 40, versículo 11. Dice así: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Este pasaje nos está hablando del Mesías, nos está describiendo a Jesús y lo está haciendo con la posición o la actitud o el oficio que más le conocemos, y es el oficio de pastor. Y está hablando de un pastor que está apacentando su rebaño, que está recogiendo los corderos, que los va a llevar en su seno, es decir, que los va a cargar con amor. Y una de las cosas que dice es que guiará con cuidado a las recién paridas. Porque cuando la Biblia nos habla de mansedumbre, la relaciona con una actitud de ternura, con una actitud de tratar con calidez, con amor a alguna persona. Una actitud gentil, una actitud mansa, una actitud humilde por el afligido, por el necesitado, por el menesteroso. Hay otro texto mesiánico que lo describe de otra manera. Isaías 42, 1 al 3 dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Y miren cómo define ahora al Mesías. Miren cómo define ahora a Jesús. No clamará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en las calles. Cuando tú piensas en Jesús, ¿lo imaginas como un pastor pentecostal? Dime la verdad. ¿Te imaginas a Jesús predicando como un predicador carismático? Ni siquiera como yo también soy gritón. O sea, no se trata solo de pentecostales. Yo no predico como Jesús, lo tengo muy claro. Yo cuando leí esto y dice, no alzará su voz, dije, pues ya apaga y vámonos. O sea, porque yo vivo pegando gritos. A mí alguien me echó eso en cara una vez y me dijo, deberías aprender de Jesús y predicar más bajito. Y digo, bueno, creo que no he entendido el concepto. Creo que la buena predicación no se trata de gritar o no gritar. También es algo que les voy a decir. Hay gente que solo grita porque está en un medio donde todos gritan. Y eso tampoco me parece correcto. Es como que cuando yo nací en la iglesia pentecostal, pues yo aprendí que debía predicar así, gritando. Ahí cuando yo salgo del movimiento pentecostal y me voy al movimiento reformado, me doy cuenta que ni uno grita, ni uno. O sea, tú ves cualquier predicador reformado, te digo nombres, piensa en David Barceló. ¿Te imaginas a David Barceló? No, claro que no. Miguel Núñez. Y te podría decir a MacArthur, ¿lo ves serio? Dando su enseñanza. Son los reformados los que inventaron el púlpito con micrófono fijo. Ellos están tranquilos aquí quietos. Pero hermanos, tampoco hay que meterse un corset, de decir, bueno, como ahora soy reformado tengo que hablar tranquilo. No. Ni porque seamos pentecostales tenemos que predicar dando voces. Porque eso ya parece que en vez de querer ser tú mismo, quieres ser al gusto del consumidor. Yo salí del movimiento pentecostal y yo no predicaba con fuerza porque era pentecostal, predicaba con fuerza porque soy una persona así. Siento pasión cuando predico. Entonces cuando llegué al movimiento reformado y cambiaron algunas doctrinas, no cambié mi forma, mi estilo o mi identidad al predicar. Porque una cosa es la doctrina y otra cosa la persona. Y tanto así que se ha creado un monstruo bastante atractivo. Muchos pentecostales son capaces de empezar a escucharme porque dicen, grita como los nuestros, pero tiene algo raro.
Y otros reformados también lo escuchan, dice, predica como los nuestros, pero tiene un tono raro. Es que no se trata de ponernos un uniforme, se trata de exponer las Escrituras y ser uno mismo. Lo digo porque algunos mañana seréis predicadores en esta iglesia, aprenderéis en esta iglesia, creceréis en esta iglesia, y os pido por el amor del Señor que no queráis imitar a vuestro pastor. La iglesia no necesita otro Juanma, ni la iglesia necesita otro Marcos. Cada uno tiene que tener su propia identidad, simplemente aprender a predicar fielmente las Escrituras, pero ser vosotros mismos. No hay nada más pesado en esta vida que querer ser otro. Dios te quiere usar a ti, a tu manera y con tu personalidad, pero con el carácter de Cristo. Amén. Y ese carácter era manso, y da la casualidad que él no alzaba su voz, no se hacía oír en las calles. Pero mira lo que sigue diciendo: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino, con fidelidad traerá justicia. Cuando yo leo las profecías mesiánicas que hablaban de Jesús, yo no sé tú, pero yo me lo imagino como un hombre muy tranquilo, muy tranquilo. Yo a veces he pensado, ¿saben cuando lo tentaban los fariseos que iban a provocarle, a pincharle, a decir, a ver, el bautizo de Juan es de los hombres, es de Dios? ¿Saben cuando lo provocaban? Yo me imagino en esa situación y yo digo, él era muy listo, él era muy listo. Yo no sé cómo hubiera contestado. Yo igual después de la segunda provocación, yo no sé qué hubiera pasado, hermano. Pero yo me lo imagino tan tranquilo. ¿Sabes de esa tranquilidad que a los que te quieren tentar da hasta rabia? Como altérate, que queremos que pases vergüenza. Y siempre avergüenzas al otro porque tú te mantienes calmado. Yo lo imagino así. Yo no me lo imagino sacando pecho a los fariseos y provocando a ver quién es más listo. Me los imagino a ellos haciéndole un corro alrededor, provocándole, buscándole las cosquillas para que salte y él tranquilo. Tú dices que eres el rey de los judíos. Tú lo has dicho. Y yo, qué rabia, o sea, no. Él siempre respondía con mansedumbre. Y por eso se ganaba a la gente. Por eso se ganaba a la gente, porque el carácter de Cristo conquistaba a las personas. Los conquistaba, conquistó a Nicodemo. Lo fue a ver de noche por no perder seguramente su reputación, pero lo conquistó. Conquistó a los discípulos. Seguramente que creen que los discípulos siempre le daban la razón por lo que hacía. Seguramente muchas veces no estaban de acuerdo y les daban opiniones. Pero Jesús, ¿qué haces? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué coges a este? Y él tranquilo siempre. Yo no creo que se pusieran muy contentos cuando Jesús escogió a Leví, a un cobrador de impuestos. Ellos los odiaban. Y de golpe lo levanta y le dice, vente con nosotros, que eres uno nuestro. Yo imagino a los discípulos. Judas lo demostró, tarde o temprano se cansó, pero él siempre calmado. Jesús tenía, y en las Escrituras lo veo, una manera peculiar de contestar, y yo le pido mucho a Dios, enséñame a hablar como Jesús hablaba, a no caer en provocaciones, a responder con sabiduría. Nuestra manera de hablar también define si somos mansos. Los mansos tienen una manera de hablar particular y lo podemos ver en Proverbios 15:1, que la mansedumbre en el hablar no solo es buena, sino que tiene muy buenos beneficios. Mira lo que dice: la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Tú puedes pelearte con tu esposo o con tu esposa, pero la manera como hables va a decir mucho de cómo vais a acabar la noche. Hermano, un matrimonio va a tener un montón de situaciones a lo largo del año de debate, de no estar de acuerdo, de no pensar lo mismo, pero los que sean mansos acabarán la noche del debate abrazados en la cama, pero los que no lo sean seguramente acabarán durmiendo cada uno para un lado, porque nuestra manera de hablar tiene consecuencias. Y cuando hablamos con mansedumbre, cuando las palabras que usamos son suaves, dice que eso aparta el furor.
aparta el furor, calma a las personas. Pero que sin embargo, cuando las palabras que usamos son hirientes, hace subir la ira. Hace subir la ira. ¿Cómo hablas, hermano? ¿Cómo te expresas? ¿Qué palabras usas? ¿Te gusta el sarcasmo? ¿Te gusta la ironía? ¿Te gustan las indirectas? Porque hablar manso no es hablar flojo. No es hablar flojo. Porque hay gente que nunca grita, pero lastima más que los que gritan. Porque sobre todo yo me he encontrado en esta iglesia personas que aparentemente son una dulzura, pero tienen una lengua muy afilada. Que lanzan típicas pullitas y las dejan caer, de esas que no hacen ruido, pero lastiman mucho. Manso no es el que habla flojo. Manso es el que habla suave. Porque hay gente que con palabras flojitas puede hacer grandes heridas. Pero la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. A lo mejor tendrías mucha más paz en casa si antes de ir a discutir con tu esposo o con tu esposa oraras y le dijeras al Señor: Señor, voy a hablar con mi esposo, le voy a decir que no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero dame las palabras adecuadas para que haya paz mientras hablamos. Hermano, cuando discutas con alguien, y no solo pasa entre esposos, puede pasar en el trabajo, puede pasar en la escuela. Hermano, espero que no des lugar al orgullo que siempre quiere ganar las discusiones. Seamos humildes para reconocer que no siempre tenemos la razón. Porque muchas veces vamos a discutir ya con la mente cerrada, como a imponer lo que yo pienso. Y así nunca vamos a dar la oportunidad de que otros se expresen. Y al final acabaremos jugando a lo que juegan muchas casas, de a ver quién habla más fuerte y quién tiene la última palabra. Y se dan cuenta, al final las discusiones no acaban, simplemente las cortamos porque no llevan a ningún sitio. ¿Cuántas veces uno da la razón ya para que acabe? Pero nadie se ha llevado la razón realmente. Hay que ser mansos en el hablar. Hay que expresarnos de una manera correcta. No tiene que ver con ser pasionales o no. Tiene que ver con la suavidad de nuestras palabras. No solamente debemos ser mansos cuando hablamos, sino también que debemos ser mansos cuando somos atacados. Cuando somos atacados. Mira lo que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 10, versículo 14. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. ¿No qué está diciendo Salomón? Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no pierdas la compostura. Mantente manso, mantente tranquilo. ¿Por qué? Porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Quizá un día una autoridad policial, un mozo de escuadra, te va a multar y no solo te multa, sino que te habla con mala educación o te grita. Tú no te tienes que poner a su nivel. Tú tienes que agachar la cabeza. Deja que te griten. ¿Sabéis por qué muchas veces nosotros decimos que protestamos porque defendemos nuestros derechos, defendemos nuestro orgullo? Es distinto a nuestros derechos. No confundas defender tus derechos a defender tu orgullo. Porque para defender tus derechos no tienes que pelearte con el policía. Puedes ir a reclamar mañana a la oficina, poner una denuncia, pedirle el número de placa y todo muy tranquilo. Gritar no es defender tus derechos. Para mí, cuando la gente sale a la calle a manifestaciones, queman containers y hacen eso, para mí no es defender sus derechos. Para mí no lo es. Porque ser manso tampoco es dejar que pisen tus derechos. La mansedumbre, hermanos, no es una actitud de dejarse humillar, pero de actuar con prudencia y calma ante los ataques y las ofensas, porque los vas a tener. Te digo una cosa, hay gente que te va a traicionar, hay gente que te va a tratar mal, hay gente que te va a faltar al respeto, hay gente que te va a gritar a la cara. Habrá momentos en la vida que igual algunos te provocarán para ver si sale una pelea. Sobre todo los hombres, ¿no lo habéis vivido nunca? Que tú notas cuando un hombre te está buscando porque ese día quiere pelear. A veces pasa en el tráfico,
Hasta en el supermercado, notas cuando alguien viene encendido y dice, hoy al primero que me miren, le pego. Y notas que esa persona ya busca pelea, o sea, tú no has hecho nada y te está buscando, te está buscando. Y tú sabes que a la que hagas, ¿qué? Ya se lió. ¿Y qué vas a hacer? Yo no voy a permitir que a mí me hagan. Permítelo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué está lastimando? Tu orgullo. Porque a Jesús le pisaron el orgullo todos los días y no levantó su voz. Él echa fuera demonios por Belcebú, es un borracho, anda con borrachos, anda con glotones, anda. ¿Y él qué hizo? ¿Sacó pecho? ¿Defendió sus derechos? ¿Defendió su orgullito? Él callaba porque él sabía quién era. ¿Qué más da que digas tú de mí? ¿Qué más da lo que tú digas? ¿Saben qué me dicen a mí cada día unos cuantos? Por cualquier publicación que yo ponga en las redes sociales es, tú eres un vividor, vives de los diezmos de la gente, te aprovechas de su dinero. Aquí ni diezmo pedimos. ¿Y qué voy a ponerme en internet a sacar pecho y a decir, no, tú no sabes nada? Yo me callo, hermano. Yo me callo, hermano. ¿De qué va a servir? ¿Defender que mi reputación, mi nombre? No, hermano. Cuando tú sabes quién eres, no necesitas defenderlo. El único que tiene que saber quién soy realmente es Dios. Y ante Él tengo la conciencia tranquila. Lo que el resto haga, es más, habría que ser muy tonto para no saber que eso también muchas veces son armadillas del diablo, para que caigamos en sus redes. Mira cómo puede caer en picado la reputación de un siervo de Dios si lo provocan hasta el punto de pegar a alguien. ¿Ya con qué cara suba a predicar? Vas a recibir, Él te va a tentar provocar por 1000 lugares. Pero cuando tú eres atacado, cuando la ira del gobernante o de quien sea se levante contra ti, no abandones tu puesto. Cuando yo leí esto, si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto. ¿Sabes qué imagen me vino a la cabeza cuando leo no abandones tu puesto? Yo he tenido la oportunidad de ir con Clicia y solo varias veces al Reino Unido. Y todos habrán visto algún vídeo de la policía que custodia el Buckingham Palace, por ejemplo. Esos con el gorro alto, ¿saben? Que siempre están los graciosos haciendo así. Y ellos así. Esa gente, hermano, tiene mansedumbre por un tubo. Porque con esa pistolita y saber que yo tengo todo el derecho de darte en la boca así como tras. Viniste a Londres con la boca entera y te vas con media. Están quietos, hermano. Si no los tocas, ellos aguantan fotos, bromas, risas y están quietos, hermano. Yo no sé lo que pasa por dentro. En su cabeza, cuántos asesinatos habrán cometido en su mente. O a lo mejor ya están tan acostumbrados que no. Pero yo creo que se refiere a eso. Cuando alguien te ataque, te oprima, te ofenda, piensa en los policías de la reina de Inglaterra y quédate igual. Con la única diferencia que si a ti te pegan, encima pones la otra mejilla. No sale a cuenta ser cristiano, ¿no? ¿Por qué te crees que todo empieza con negarte a ti mismo? Porque a tu carne todo lo que le estamos enseñando estas semanas no le gusta. ¿Cómo? ¿Estás diciendo que me deje pisar? ¿Estás diciendo que nos dejemos humillar? ¿Estás diciendo? Sí. Pero si en otras iglesias me dicen que soy un campeón, que voy a ser cabeza y no cola, que yo soy el rey, el hijo del rey, Jehová Junior, aquí, yo soy un diamante en bruto. Pues, ¿cómo tenéis discursos tan raros, tan distintos? Porque unos se han dedicado a predicar la Biblia y otros otra cosa. Pero esto es cristianismo. Lo del mexicano de no andes con enanos mentales, no. El único enano mental es él. No, eso no es cristianismo. Eso es motivación, exaltación del hombre, fábrica de campeones que ya tenían orgullo y soberbia en el corazón. Y los púlpitos lo hacen más gordo todavía. Los púlpitos cristianos deberían ser una fábrica de gente humilde.
una fábrica de gente mansa, una fábrica de gente que se deja pisar, que sabe defender sus derechos mansamente, con educación, de la forma correcta. Pero tristemente no es lo que las iglesias están exportando. Pero nunca está de más empezar a hacer algo diferente. Tenemos tiempo por delante. Como le dije al Señor en mi cumpleaños, en mi corazón, he cumplido 31. Y si por lo que sea me dejas llegar a los 91, todavía me quedan 60 para ser buenos discípulos de Cristo. 60 años, hermano. ¿Tú te imaginas congregando conmigo 60 años? Oh, hermano, ahí te has ganado el cielo. Ahí sí que ha sido por obras. Cuando yo pienso en el Antiguo Testamento, pienso en Jesús, pienso en tantos otros pasajes. Pero la verdad es que cuando pienso en alguien manso, siempre me viene un hombre a la cabeza. No sé si a ti vendrá el mismo, pero yo pensé en Moisés. Y cuando yo leo Números 12:3, yo leo, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y vuelvo a decir que la palabra humilde en algunas traducciones está traducida por manso, manso. ¿Y cómo yo sé que Moisés era manso? La mejor manera de saber que Moisés era manso, y mira, que tú podrías decir, ya, pero le dio aquel embarazo a todo el mundo tiene un límite, o sea. Pero es que la pregunta no es que Moisés dio el embarazo, la pregunta es ¿cuándo lo habrías dado tú? Porque Moisés tardó mucho en dar ese embarazo. A lo mejor tú bajas y ves el becerro de oro y ya te pones a dar embarazos, pero a la gente, o sea, como... ¿Tú sabes lo que Moisés tuvo que aguantar? Gente de su propia sangre tramó para apedrearlo. Gente que luego los puso al lado. Si Dios describió a ese pueblo como un pueblo de dura cerviz, si alguien lo supo es Moisés. Si alguien lo supo es Moisés. Porque la verdad es que yo he aprendido a lo largo de la Escritura que a más alta posición, a más alta responsabilidad que Dios te da, más manso tienes que ser, porque más ataques vas a tener. Yo te voy a hacer una pregunta. A lo largo de todo tu tiempo en la iglesia, ¿crees que en algún momento alguien hablará mal de ti? Seguramente sí. Pero sé honesto, ¿crees que hablarán de ti tanto como de mí? No. ¿Crees que alguien te criticará algún día en esta iglesia? Es posible. Somos pecadores, convivimos juntos, un mal día lo tiene cualquiera. Pero ¿crees que te criticarán tanto como a mí? No. ¿Crees que habrán pequeñas reuniones de vez en cuando para hablar de lo que no piensan de acuerdo contigo? Muy extrañas veces. Pero de mí, sí. Y de este hombre que entra también. No sabe qué es, pero ya da miedo. Pero no es porque seamos peores. Es porque estamos más visibles. A Jesús lo criticaron mucho. A Moisés lo criticaron mucho. Los profetas sufrieron mucho. Los apóstoles sufrieron mucho. Y no es que seamos como Jesús o Moisés, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tristemente a mayor cargo, mayor son las críticas, mayores son los ataques del mundo, los ataques del enemigo. Por eso a los que anheláis ser algo en la iglesia, yo antes os digo algo, pensadlo bien, porque va a afectaros al estado anímico, al peso, a la ansiedad. Os llevaréis los problemas a casa, acabará afectando a vuestro matrimonio, a vuestros hijos. No, yo lo llevaré bien. Yo también creía eso. A veces me tiemblan los ojos, hermano, de los momentos de ansiedad a los que llega mi corazón, de situaciones que no sé ni cómo enfrentarlas. Miro atrás, veo por lo que hemos pasado, mi esposa y yo, en 7 años y medio, y te digo una cosa. Estamos aquí por la gracia de Dios, porque humanamente habríamos tirado la toalla muchas veces. Y no significa que diga esto para que todos entréis en razón y se acaben los comentarios, van a seguir llegando, es normal.
Y vendrá gente nueva y ya está. Y vendrá gente que literalmente vendrá a hacer daño a la iglesia y nosotros recibiremos eso. Pero es que la Escritura sí lo muestra. Entonces yo tengo una responsabilidad. Yo tengo que buscar ser manso, ser paciente, encontrar paz en el Señor, gozo. Porque todas las cosas se pierden muy rápido en el púlpito. El pastor suele ser quien vuelve llorando a casa, cada 2 por 3. Y le cuesta tener gozo en el Señor. ¿Tú sabes cuál es la dificultad más grande del ser pastor? Además de ser fiel a Dios, tener gozo. Tener gozo. ¿Tú sabes lo que es servir a Dios y a veces decir que lo haces ya por cumplir? Porque te ha puesto aquí. Es triste. No, pastor, no habría que hacerlo así. Pero hay momentos que uno ya no tiene ni ánimo. Porque el gozo te lo va robando las situaciones. ¿Te acuerdas cuando dice la palabra que obedezcáis a vuestros pastores? ¿Sabes qué dice la palabra? Dice que lo tenéis que hacer porque ellos hacen como que velan por vuestras almas. Dice, para que lo hagan sin quejarse. Porque eso no es provechoso. Es decir, tú debes contribuir para que el ministerio pastoral sea más ligero. Porque ya hay luchas de por sí. Tú tienes que pensar hoy, el pastor va a pasarlo mal, pero al menos que no lo sea por mí. Haz tu parte. Haz tu parte. Llegará gente inmadura que sin querer va a hacer daño. Pero si tú ya crees que eres maduro en la fe, ya no deberías estar en ese grupo. Y cuando llegue, debemos ser mansos para enfrentarlo. Moisés lo fue. Jesús no tuvo a los 12 más buenos. Yo no sé si hubiera puesto a Pedro a trabajar conmigo. Pero él lo hizo porque era manso. Sabía tratarlos con paciencia, con tacto, con gentileza, con amor, con ternura. Fue capaz de poner a Judas al lado a cenar sabiendo que lo iba a traicionar un momento después. Eso no lo hace cualquiera, sino alguien que está lleno de mansedumbre, que ha traído Dios a su vida. Hemos visto la mansedumbre en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos pasajes en el Nuevo. Vamos a leer en primer lugar el que hemos dicho, Mateo 11, 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Debemos buscar mansedumbre en nuestra vida por un simple motivo, porque debemos mostrar a Cristo a las personas y Cristo era manso. Hermano, cuando tú quieras ser un buen marido, no vayas solo a ver esto de ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Imita a Cristo en todo y serás un buen marido. Hermano, antes de gritar a tu esposa, pregúntate, ¿gritaría Cristo a mi esposa? Antes de pelear con ella, pregunta, ¿pelearía él con ella? Y tu esposa también, Si imitáramos a Cristo en nuestras relaciones, si imitáramos a Cristo en nuestros trabajos, si imitáramos a Cristo en la iglesia, tendríamos las relaciones perfectas. Sí, muchos nos aborrecerían. A él lo aborrecieron. Pero en casa habría mucha más paz. ¿Saben cuándo se va la paz en una casa? Cuando el carácter que está presente es el nuestro y no el de Jesús. Cuando damos lugar a nuestro corazón, cuando damos lugar a nuestro carácter y temperamento, es cuando perdemos la paz en el hogar. Porque si estuviera el carácter de Cristo ahí, no habría problema. Por eso espero que hoy salgas de aquí pidiendo a Dios eso. Señor, hazme manso como Jesús. Que aprenda que mi mujer me grite sin motivo y yo en vez de contestar porque soy hombre y tengo más voz que ella, agachar la cabeza y pensar, tiene un mal día. Se ha equivocado. No voy a jugar a ser el macho alfa. Quien lleva los pantalones en esta casa soy yo y aquí no me gritas tú, niñata. No, soy tu esposo. Pero soy cristiano. Mañana cuando se pase hablaré y con calma te diré, creo que te equivocaste, creo que no fue prudente, creo que no eran las maneras de decir las cosas. Y ella misma puede ser, si es creyente también, que te diga, sí amor, me equivoqué, no lo hice bien. Pero si tú das pie a la ira, no te va a pedir perdón, no va a reconocer su error y vais a acabar peleados. Mantener mansedumbre en el hogar, en el trabajo, es de mucha bendición. Es de mucha bendición.
Por otro lado, ¿saben dónde también vemos la mansedumbre en el Nuevo Testamento? En la manera de corregir. En la manera de corregir. Pablo nos enseña a los pastores una cosa, y a todos en sí. En 1 Corintios 4:21, el apóstol Pablo dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo sabía que había dos maneras de corregir. ¿Cómo queréis que vaya? ¿Con qué creéis que voy a llegar? ¿Con vara? ¿Qué representa la vara? ¿Dureza? ¿Palabras fuertes? Pero dice, yo puedo ir con vara, pero también puedo ir con amor y espíritu de mansedumbre. Amor y espíritu de mansedumbre no significa que no va a ir, no significa que no los va a corregir, solo que los va a corregir de otra forma. A veces creemos que tenemos más autoridad porque gritamos más. A veces crees que por gritarle a tu hijo te va a hacer más caso, estás muy equivocado. Hay muchos padres que no educan a sus hijos, solamente los fabrican con miedo hacia ellos. Eso no es educar. Además, yo no soy padre, pero soy hijo. No soy padre, pero soy hijo. Y te aseguro una cosa, si tú fabricas a un hijo con miedo, solo harás que no haga las cosas malas cuando tú estás delante. Porque solo tendrá miedo a ti y a la corrección, pero no habrá entendido los valores ni los principios. Entonces, hermano, tú no estás aquí para que tu hijo tenga miedo de ti, tú estás aquí para que tu hijo sea educado por ti, para educarlo con buenos principios y valores. Como pastores igual, podemos meter a gente en el despacho y gritarles, maltratarles, o podemos corregirlos de la misma forma, pero con amor y un espíritu de mansedumbre. Una corrección puede llevar al arrepentimiento y la otra puede llevar a la ira, a la rabia, al rencor. Una corrección puede hacer que un hermano se arrepienta y la otra corrección puede hacer que un hermano no quiera volver a la iglesia. Tampoco lo uses ahora como excusa, me voy porque el pastor no me corrigió con amor y espíritu de mansedumbre. Sé manso. Y cuando sea yo el que se pase, mantén el tipo. Mantén el tipo. Perfectos no somos. Efesios 4, del 1 al 3 dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Pablo está hablando a los efesios y les está diciendo que deben vivir como creyentes. Vivir como creyentes, que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Es como Pablo cuando habla a los corintios y les dice, os tengo que hablar como a carnales. No está diciendo que son carnales, sino que se están portando como carnales. Nos encanta la iglesia de Corintio para decir a la gente que hablaban muchas lenguas y había mucha profecía, pero recuerden que es una iglesia a la que la corrigen porque se está portando como el mundo. Cuidado, que no sé si Corintio solamente por hablar en lenguas y profetizar era la iglesia digna de imitar. Si a mí me dijeras cuál iglesia imitarías de todas las cartas de Pablo, la última en la que pensaría sería Corintio. Quizá pensaría en Tesalónica, pero no en Corintio. Sin embargo, Pablo le dice a los efesios, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Os ruego. Así empezó Romanos 12, ¿no? Os ruego. Pablo tiene autoridad apostólica. Pablo habla en nombre de Dios. Lo que dice Pablo va sellado por el Espíritu de Dios. Y Pablo vive rogando. Tenemos mucho que aprender. A veces creemos que por estar aquí le podemos decir a la gente, tú me haces caso que yo soy el pastor. Y Pablo le rogaba a la gente, ¿y yo voy a imponer a la gente? Yo me encuentro gente que me dice, pastor, mi pastor no me deja visitar otras iglesias. Hoy hay pastores que se creen dueños. Hoy hay pastores que se creen dueños del rebaño. Que creen que hacen discípulos suyos. Que los tienen que meter en una caja y no pueden salir de ahí. La iglesia no es un cerco.
Yo siempre he dicho lo mismo, pastor que teme que vayas a visitar otras iglesias es que no estás seguro del alimento que te da. Yo tengo, mira, dos cosas. Número uno, confío en la palabra que enseño. Y estoy seguro, no de que no hay otras mejores, sino de que no es mala. Y que puedes ir a visitar la que quieras y sabrás discernir entre lo que es y lo que no es. Pero por lo que sea, si visitas otras y te enamoras y te apetece estar en otra iglesia que también es de sana doctrina, tengo también claro una cosa, tú no me perteneces y ni me voy a enfadar. Quizá lloraré, pero no de rabia, sino de tristeza, porque se crea un vínculo entre la persona y el pastor y un pastor no le gusta perder miembros, no por números, sino porque los ama. Pero yo me alegraré. Porque no son ovejas de mi prado, son ovejas de su prado. Porque yo no soy el buen pastor, Él es el buen pastor. Porque no son pueblo mío, son pueblo suyo. Pablo rogaba, y eso lo deberían hacer los pastores. Pastor no debería obligar a nadie a orar, debería rogar a la iglesia. Iglesia, os ruego que oremos. Iglesia, os ruego que leáis la palabra. Iglesia, os ruego que améis a vuestras esposas, que respetéis a vuestros maridos, porque yo no tengo que obligar a nadie, yo no tengo que tengáis temor de hacerlo por mí, yo tengo que haceros entender que viene de parte de Dios y que es lo mejor para vuestra vida. Y lo aprendí con Pablo. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Y cómo es esa nueva vida en Cristo? ¿Cómo vive el creyente? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si no hay mansedumbre y humildad, no habrá unidad. No habrá unidad. Porque la soberbia es el principal obstáculo para la unidad de la iglesia. La soberbia, el creer que yo sé más, el creer que yo soy más listo, el creer que yo tengo un llamado más grande, el creer que yo soy más guapo, más espabilado o más santo. La soberbia divide. La mansedumbre y la humildad une al pueblo de Dios. Une al pueblo de Dios. Y me gusta porque vuelven a ir juntas con toda humildad y mansedumbre. Es la vida del cristiano. Debes ser manso y humilde, hermano. Si eres cristiano, debes ser manso y humilde. Pablo lo dice diferente a los colosenses, pero dice lo mismo. Colosenses 3:12. Entonces, ahora dice como escogidos de Dios. Antes ha dicho, vivid conforme a la vocación como habéis sido llamados. En otras palabras, vivid como creyentes. Y ahora a los colosenses se lo dice de otra manera, como escogidos de Dios. Santos llamados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Cómo vas de esas cosas, hermano? De bondad, de mansedumbre, de compasión, de paciencia. Las tengo todas, pastor. Arrepiéntete. No te engañes. No hay nadie más soberbio que el que cree que es humilde. Que te alabe la lengua del otro, hermano. No te alabes tú nunca. No te alabes tú nunca. Saben, hoy estaba hablando con un hermano y hablaba a mí mi pastor me enseñó que cada vez que alguien te alabe tienes que decir la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Porque a mí hoy me dedicaron unas palabras bonitas por internet y di las gracias. Gracias por sus palabras. Y me sentí como mal, como, ay, se me ha olvidado lo de la gloria es de Dios. Pero es que, ¿saben? De nada vale tampoco decir la gloria es de Dios si mi corazón por dentro piensa, es que soy un campeón. Ya hay gente que solo dice la gloria es de Dios por cumplir. Pero por dentro piensa, la gloria es de Dios, pero por dentro es que me lo he currado. O sea, llevo aquí 20 años preparando este sermón, es normal que baje del púlpito y me digas que ha sido el sermón de tu vida. O sea, pero la gloria es de Dios. No, es como quien te cuenta el testimonio este que decíamos de, hay ayunado 30 años, 20 semanas, pero la gloria de Dios, pero la gloria de Dios. No, hermano, tú puedes decir, pastor, me gustó mucho el sermón, y yo decirte, hermano, muchas gracias, pero en mi corazón saber que la gloria de Dios. Lo que quiero decir es que no es solo exteriorizar cosas,
sino realmente qué hay en nuestro corazón. Es lo importante. Y para terminar con el Nuevo Testamento, quiero leer otro pasaje que es Santiago 3:13, que relaciona la mansedumbre con otra cosa que es de suma importancia para nosotros como creyentes. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Mira qué pregunta hace Santiago a los hermanos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Mira lo que dice, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Santiago relaciona a una persona sabia con una persona que actúa con mansedumbre. Porque la realidad es que la gente de temperamento impulsivo y que siempre salta y que siempre contesta, son necios. Son necios. ¿Por qué son necios, pastor? Porque suelen ser las personas que viven luego diciendo, ay, perdona por haberte hablado así. Ay, eso no son sabios. El necio vive disculpándose todo el día. No creas que eres más humilde porque vives pidiendo perdón, ¿eh? Que vivir pidiendo perdón por las mismas cosas no es ser humilde, es ser necio. El sabio pide perdón una vez y empieza a luchar con ese problema para no hacerlo 2 veces. Caer en las mismas cosas no te hace humilde porque te arrepientes, te hace necio porque no pones barreras, porque el sabio ve el pecado y se aparta. Hay gente que cree que es súper humilde porque vive arrepentida. Me gustaría más que no te arrepintieras tanto, porque no pecas tanto, que vives pidiendo perdón a Dios por las mismas cosas. Santiago relaciona la sabiduría como alguien manso, alguien manso. Jesús lo demostró. ¿Quién fue más sabio que Jesús? Y lo demostró con esa mansedumbre, cómo enfrentaba los ataques de los demás, cómo enfrentó las preguntas de Pilato, cómo enfrentó las acusaciones de los fariseos, cómo respondía a sus discípulos, cómo habló con la mujer samaritana. ¡Qué sabiduría! Podía haber llegado desde el principio. ¿Cómo llegaría hoy un profeta moderno? Dios me muestra que eres una ramera. Jesús lo sabía desde la primera palabra que le dijo, pero eso la hubiera dolido y la hubiera ofendido tremendamente. Hubiera cerrado seguramente su corazón. ¿Qué haces aquí? Sacas agua y ¿qué haces sola? ¿Y tu marido? Él supo llegar a ella sin lastimarla. Él supo hacer las cosas. Hasta sus discípulos, Señor, ¿es lícito dar tributo al César? Yo podría haber dicho, no, sí. Él no hacía eso. Dame una moneda. ¿Quién es la cara? Es de César. Pues date a César lo que es de César y date a Dios lo que es de Dios. Hermano, las buenas enseñanzas no vienen de una respuesta de sí o no. Y yo he aprendido eso con Jesús. Hoy vivimos en la generación Google. Tengo una duda. Oye, ¿qué significa este versículo? Oye, ¿qué significa? ¿Saben qué suelo hacer yo ahora a la gente? Búscalo en tal libro. Léete tal comentario bíblico. La gente a veces pensará con rabia, yo quiero la respuesta ahora, la necesito ahora, lo quiero ya, ponte a leer. Pastor, esto no es bueno. Que no. Si yo le doy la respuesta, solo va a almacenar un dato, pero si le digo que se lea el libro, va a acabar leyendo mucho más, aprendiendo mucho más y entendiendo mucho mejor las cosas. Una cosa, iglesia, los pastores no son Google, que hay gente que se cree que somos enciclopedias bíblicas. A mí a veces hasta me ofende, gente que nunca me cuenta su vida, nunca me pregunta un consejo, solo me pregunta textos bíblicos. ¿Te crees que soy qué? Google evangélico. Ya ni contesto. Doy libros ya, pero a veces hasta tengo que orar luego porque lo da con rabia, como otra vez solo escribe, a ver qué querrá hoy, seguramente un consejo. Otro pasaje, le digo, por el amor de Dios. Tiene tanto que orar y solo quiere leer. Pero él era manso y lo demostró con su enorme sabiduría, sabiendo responder siempre. Nunca le pudieron pillar. Nunca dio una respuesta mal dada. Nunca, nunca, nunca.
Vamos a ver entonces dos resultados de la mansedumbre. Cuando somos mansos, se ve de dos maneras. En primer lugar, se ve en un sentido pasivo. La mansedumbre puede ser cómo reaccionamos tranquilos ante ataques y ofensas, es decir, de una forma pasiva. Y de otra manera también se puede ver en un sentido activo, cómo tratamos a los demás con ternura y consideración. Vamos a ver ejemplos de los dos. En primer lugar, un ejemplo del sentido pasivo de la mansedumbre. Mira, primera de Pedro 3, 14 al 17. Dice, pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hasta aquí parece que Pedro nos está preparando para un debate. Tenéis que estar preparados para entrar en debates, ¿sí o no? Es lo que yo entiendo. Para estar preparados ante cualquiera que os demande razón de, tú eres calvinista, ¿por qué? ¿Tú crees en Jesús? ¿Por qué? ¿Tú crees que no venimos de la evolución? ¿Por qué? ¿Tú crees en esto? ¿Por qué? Tienes que estar preparado. Pedro está diciendo, estate preparado. No hay nada más ridículo que cuando alguien le pregunta algo y la pregunta siempre es, tengo que hablar con el pastor. Espérate que le pregunto al pastor. Hermano, no hagas eso nunca. No hagas eso nunca. Tú dile, tú lo has dicho. Tú eres calvinista, tú lo has dicho. Y sal de ahí corriendo. Si no sabes defenderte, sal de ahí corriendo. Hazte las de Jesús, coge una moneda, invéntate algo. ¿Qué cara sale en la moneda? No es la de Calvino, pues entonces esto no viene al cuento. No sé, sabiduría. Pero no le digas a la gente, voy a preguntarle a mi pastor, que no hay nada más triste que alguien que dice que cree y todavía no sabe en qué. Y hoy vivimos ese tiempo. Mi pastor dice, mi pastor me ha enseñado, a mí mi pastor me ha dicho. No, hermano, yo espero que tú no estés encaminando por fe por lo que Juan Manuel dice. Y estés encaminando por fe porque lo que Juan Manuel dice es lo que la Biblia dice. Porque si no, vamos muy mal, Vamos muy mal. Yo no soy infalible. La Biblia es infalible. Yo soy errante. La Biblia es inerrante. Yo no soy suficiente, la Biblia es suficiente. Dice, y no os turbéis, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mira, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Cuando alguien venga a querer debatir contigo, ni orgullo, ni actitud de pitbull defensor de tus creencias. Hermano, no estás aquí para criticar otras denominaciones. No estamos aquí para decir qué denominación religiosa es la correcta. No estamos aquí para empezar a hacer burlas, como algunas páginas hacen burla de otros que piensan diferente. ¿Te has dado cuenta que normalmente yo conozco páginas como el Troll Reformado y cosas de estas? No hacen burla ni de los mormones, ni de los testigos de Jehová, ni de los musulmanes, ni de los judíos, ni de los católicos. Hacen burla de los mismos evangélicos, simplemente que piensan distinto. Yo pongo denuncias en internet, no lo escondo, pero no lo hago riéndome, lo hago con rabia o más bien con celo o con tristeza, con pesar y denuncia. Yo denuncio, no río, no me hace ver la gente rodar por el suelo, a mí no me provoca risa. Ver las cosas que se hacen en nombre de Dios y del Espíritu Santo, a mí no me hace reír, a mí me da tristeza. Y yo me cuestionaría el corazón de un creyente que ve esas cosas y le hace risa. Porque están jugando con algo santo que a ti te tendría que producir hasta dolor. Y sobre todo, dolor por las almas que son engañadas. No burla de ellos, sino deseo de que conozcan la verdad. Pedro dice que tenemos que estar preparados en caso de entrar en debate por nuestras creencias, pero debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados,
Sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Cuando seas calumniado por tus creencias, cuando se burlen de ti por tus creencias, no tienes que entrar al trapo, a discutir, a pelear, a ver si ganas la batalla. Simplemente tienes que sufrir por Cristo, dejar que te calumnien por Cristo. Porque como dice Pedro, es mejor padecer por hacer el bien que por hacer el mal. Que por hacer el mal. Mira Santiago 1:21 lo que dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Dice recibid con humildad. Reina Valera del 60 dice recibid con mansedumbre. Mira lo que dice Santiago, que debes recibir la palabra que Dios te da con mansedumbre. Hermano, tú cuando llegues el domingo, no vengas con un escudo delante del pastor, que parece que te proteges del sermón. Recibe la palabra con humildad. No pienses en si el hermano está porque esta palabra era para él. No pienses si esta palabra es para la hermanita. No hay nada peor en la iglesia que alguien que está escuchando un sermón y está pensando, espero que la hermana esté atenta. Esa persona es la que más lo necesita, hermano. Cuando vengas a la iglesia, hermano, cuando vengas tanto en el estudio, a mí Dios me habla a veces hasta en los estudios, no tiene que ser el domingo. Pero tienes que venir con una actitud humilde, una actitud de mansedumbre, decir, Señor, yo vengo aquí, desnúdame, muestra mis defectos, hazme ver mis pecados, hasta los que me son ocultos. Que tu palabra sea una espada hoy, que atraviese lo más profundo de mi corazón. Señor, atraviésame con tu palabra hasta el tuétano. Va a doler, me va a caer mal Juan Manuel. Me voy a querer ir de aquí sin saludar a nadie. Va a pensar que me he ido enfadado. Y es verdad, pero enfadado sobre todo conmigo mismo. Me habré ido triste, llorando a casa. Pero habrá valido la pena. Porque me habré ido luchando con mi pecado, convencido de mi pecado. Y es más posible que el lunes empiece a ser más como Cristo. Que si acaba el culto, nos damos la mano riendo y ahora vamos al McDonald's y todo se ha acabado como si el culto no hubiera pasado. Hermano, yo les puedo dar un consejo como su pastor. Pueden ir a comer los domingos juntos, me parece muy bien. O a casa, lo que ustedes quieran. Pero ya sea en casa o juntos, yo les puedo dar un consejo. Compartan un tiempo más sobre el culto. Lleguen a casa y pregunten, ¿te habló la palabra? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Con qué te has identificado? Hablen un poco del sermón. Hagan sus conclusiones. Porque con otra persona a lo mejor de golpe salta, no hermano, pues vamos a orar. Y acaba el culto siguiendo sin querer, en otro ambiente. Pero no caigan en el error de dar un amén final, saludarse, ir a casa y que el fin de semana empiece. Es un consejo mío. Usen la palabra después en familia, con hermanos, para autoexaminarse. Yo creo que va muy bien, que es una práctica buena para todos, pero la palabra la debemos recibir con mansedumbre, con humildad, no ariscos, no enfadados, no viniendo ya a ver qué me dice hoy, seguro que me tira una indirecta. No vengas así, esos tiempos ya fueron. Puedo equivocarme otra vez, otro día, pero ya no es lo mismo. Ven confiado, venimos aquí a hablar de Dios. Hemos hablado del sentido pasivo. Vamos a dar un ejemplo del sentido activo de la mansedumbre. ¿Cómo podemos mostrar de una manera activa la mansedumbre? Hemos hablado de la manera en que hablamos. Colosenses 4:6. Que vuestras conversaciones sean siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Mira lo que dice Pablo, que vuestras conversaciones sean siempre con gracia. Con gracia. Una manera que demuestras la mansedumbre es expresándote con gracia. ¿Cómo le hablas a la gente? ¿Se ve la gracia de Dios en tu manera de hablar? ¿Se ve la gracia de Dios cuando corriges a tus hijos?
Se ve la gracia de Dios cuando conversas con tu esposo, con tu esposa. Se ve la gracia de Dios cuando no estás de acuerdo con alguien y le contestas. La gente mansa responde con gracia, sazonada, como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Mira lo que dice Tito 3:2. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Un llamado, sobre todo a los pastores, a ser amables con todos los hombres. No dice con los cristianos, con todas las personas. La mansedumbre no solo se ve cuando nos quedamos quietos en los ataques, sino también en un trato amable hacia los demás. Primera de Corintios 4:21 es el mismo texto que hemos leído, la manera como corregimos a los demás. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Tu manera de hablar, tu manera de tratar con amabilidad, tu manera de corregir con un espíritu manso. La mansedumbre no solo la vas a expresar quedándote quieto ante las ofensas, sino tratando con gracia, con delicadeza, con amabilidad, con ternura a las personas. ¿Cómo hablas a la gente? Tenemos una iglesia muy temperamental. Tenemos una iglesia donde, por ejemplo, entre las hermanas, la característica y la lucha más grande es el mal carácter. Hermanas con mucho temperamento. Y yo entiendo que vengáis así del mundo. Como digo, el mundo es una fábrica de gente con taras. Pero ahora estamos en Cristo. Y si veníais siendo mujeres que gritabais, que siempre alzaban la voz, incorregibles, que no aceptaban un no por respuesta, porque los hombres han sido machistas y ahora no van a consentirles nada, ahora los vais a tratar con ternura, con amabilidad, vais a hablar con gracia. Y cuando tengáis que corregir a alguien, lo vais a hacer con un espíritu de amor y mansedumbre. Yo quiero ver eso en vuestras vidas, hermanas. Yo sé que en los ayunos la frase que más sale es: tengo muy mal carácter, soy orgullosa. Yo espero que el 2020 en los ayunos empecemos a oír otra cosa. No porque seáis perfectas, pero esa guerra la tenemos que vencer este año. Y no es que el pastor sea machista, los hombres también tienen lo suyo. Tienen otras cosas. No son diligentes, parece que solo sirven para trabajar y pagar facturas, no pastorean sus casas, no son los líderes espirituales de su hogar. Tienen muchas carencias. Pero el problema, hermanas, es que a ustedes se les ve fuera de casa. Y están dando mal ejemplo a las jóvenes. Y tenemos una generación de jovencitas que también son gritonas, contestonas, incorregibles. Y ustedes deben ser el ejemplo de la próxima generación. Yo quiero que Laís, Michelle, Emilia, Bárbara, las más pequeñas, Gesarela, encuentren en las adultas un ejemplo a seguir. Muchas no tienen en casa una mamá cristiana y la quieren encontrar aquí. Y no es, pues a la mujer del pastor, pues a la... No tiene que haber una persona para elegir a todas. Todas se deben empezar a dejar moldear por el Señor para ayudarse entre todas. Igual que los hombres. Víctor Hugo, Adrián, Robert, chicos jóvenes de la iglesia. Hay chicos en nuestra congregación que no tienen padres cristianos y quieren ver hombres en los que se puedan apoyar, a los que pedir consejo.
Porque su padre les va a enseñar a beber con 18, a ligarse a las muchachas. Pero ellos quieren aprender a ser como Jesús. Y necesitan buenos hombres a los que mirar en la iglesia. Y no puedes decir, pues al pastor, No, tenemos que ser todos. Dejad de pensar que en una iglesia solo hay 2 referentes. Y empezad a luchar con vuestro carácter y corazón para entender que en la iglesia todos debemos ser referentes. Porque Hebreos dice, porque teniendo en derredor tan grande nube de testigos, y no es un texto para los pastores, es un texto para vosotros también. A vosotros también os miran. Hombres, que seas el mejor ejemplo que tu hijo tenga. Que tu hijo no tenga que caer como muchos en llegar al pastor y decir, pastor, ¿puedo orar contigo? ¿Puedo leer la Biblia contigo? ¿Por qué? ¿Y tu padre? No, es que en casa no lo hace. Que no pase eso. Amén. Hay casos particulares en los que se demanda una mansedumbre concreta. Vamos a ver unos casos particulares. Por ejemplo, los pastores. Los pastores es necesario que sean mansos. Primera de Timoteo 6:11 dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. La amabilidad. Quiero dejar una cosa clara. Yo en WhatsApp no soy amable. Sé que la mayoría, yo no sé qué, tiene un problema. Hay muchos de ustedes que solo me conocen en el púlpito y en el teléfono y no soy yo. En el púlpito me ven un rato y normalmente gritando, rojo y con la vena hinchada. Y en WhatsApp soy la persona más seca del mundo. A mí hay gente que me escribe una página entera, no, pastor, y yo le pongo un dedo, y pensará, no le caigo bien. No, es que soy así, hermano. Yo soy de amén, ok, y el dedito, la cara feliz. No, pero no es que sea seco contigo. Lo digo porque a lo mejor algunos me escriben y pensarán, qué tío más rancio. No, es que para mí el teléfono es frío. Para mí el teléfono es frío. Si quieres hablar conmigo, invítame. Bueno, te invito yo, pero vamos a tomarnos un café. Yo siempre he dicho que con café todo el mundo se vuelve más amable. Entonces, ahí no cometas el error de conocer a tu pastor solo del púlpito. Porque no soporto cuando alguien dice, es que Juan Manuel es duro. ¿Has hablado con él? Bueno, no, pero por su manera de predicar. Eso no es Juan Manuel. No hables de nadie que no conozcas, y para conocer a alguien requiere horas y horas con esa persona. Es un aviso para los que les apetezca. Solo tienen que quedar conmigo un ratito. Y al final saldrán de ahí como diciendo, pues no era tan malo, ¿eh? O no, o era peor de lo que pensaba. Los pastores debemos ser amables, También las esposas. Es más, las esposas, por ser mansas, muchas veces incluso casadas con un impío, puede llegar a llevar a su marido a conocer al Señor por su comportamiento. Primera de Pedro 3, 1 al 4 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna. No lo vas a ganar diciendo, pues me divorcio si no vienes a la iglesia. Así no es ganarlo sin palabra, así es ganarlo con extorsión, y no es la manera que dice Pedro, ganarlo sin palabra. Qué curioso que le dice a una mujer que gane algo sin palabra. Pedro no es tonto. Al hombre le dice que hable con mansedumbre y a la mujer le dice que lo haga sin palabra. En la iglesia que aprenda en silencio. No es que sea machista, es que sabe dónde pinchar, ¿eh? Siempre con cerrar la boquita, es como, no, estos apóstoles machistas. Yo que tengo el don de la enseñanza. Para que pueda ser ganado sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Si tu marido no es creyente, no se va a convertir porque lo extorsiones.
La única forma de que se pueda convertir un día es por tu conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Mira lo que hemos dicho, la mayoría en ayunos y días así habéis mostrado una lucha con un carácter fuerte, y Pedro dice que vuestro adorno sea interno con un espíritu tierno y sereno. Hermanitas, vais a tener que empezar a andar como si os hubierais tomado 20 Valiums cada mañana. Y si hace falta al principio, los tomáis. Y por último, los esposos también debemos ser mansos. Los esposos también debemos ser mansos en el trato de nuestras mujeres, porque también venimos de una cultura que nos ha enseñado a ser, aquí el que lleva los pantalones soy yo soy el que manda, aquí el que grita más fuerte soy yo, aquí, pues a las mujeres hay que tratarlas de otra forma. Y es bíblico, no es porque lo dice el feminismo, también lo dice Pedro. Pedro en 1 de Pedro 3:7 dice, y vosotros maridos convivid de igual manera, de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y eso fue algo que me chocó. Mi manera de tratar a mi esposa puede afectar a mi comunión con Dios. Dice que la tengo que tratar bien para que mis oraciones no sean estorbadas. Yo me imagino tratando mal a mi esposa, luego ir a orar con Dios y Dios mirándome como, ¿con qué cara más dura vienes a hablar conmigo ahora tan mansito de los gritos que le acabas de pegar a tu mujer? Es como que Dios se me queda así, no te pienso escuchar hasta que vuelva, hagas las paces, pidas perdón y entonces te escucho. Tenemos que tratarlas también con mansedumbre. Y me gusta la expresión como con un vaso más frágil. Yo siempre decía, Eclesia, como con un jarrón de los chinos. ¿Tú has visto las cosas de cristal de los chinos? Que suenan le das con la uña y ya suena que si eso lo roza un poquito algo, se rompe. Pues así, hermano, tu mujer es un jarrón de los chinos. Tu mujer es cristal del malo. La tienes que tratar con mucho tacto, con mansedumbre, pero sobre todo la tienes que tratar así porque son coherederas de la gracia. La tienes que tratar así porque son hijas de Dios. Y termino con unos aspectos. Existe una falsa mansedumbre. Y yo quiero dar unos ejemplos porque ahora tú puedes pensar, no, yo conozco a una persona siempre tranquila. Vamos a hablar de lo que no es verdaderamente mansedumbre. Mira, mansedumbre no es odiar por dentro y no reaccionar por fuera. Eso no es ser manso. A lo mejor predicador está diciendo algo y tú por dentro así, y por dentro acordándote de su genealogía. Mansedumbre no es odiar por dentro y no reaccionar por fuera. Mansedumbre no es actuar violentamente, no actuar violentamente, pero hacerlo con la mirada o con pequeños gestos. Igual no pegas, pero ¿qué miradas haces? Hay gente que mira con desprecio. Hay gente que mira con soberbia. Parecen mansos porque no levantan la voz, no gritan, no pegan, pero con la mirada hieren. Con la mirada hacen mucho. Mansedumbre no es no actuar escandalosamente, pero reaccionar mal de forma escondida o involucrando a terceros. A mí algo no me ha parecido bien, voy de manso, pero luego a la que salgo lo digo con otros o critico. Eso no es ser manso. Mansedumbre está en el corazón, no por fuera. Mansedumbre no es quedarse siempre callado ante cualquier opresión o maltrato. Ojo. No confundamos, Mansedumbre no es que te pisen y tú te dejes ser un mártir. Mansedumbre no es que tu jefe te humille y tú nunca hacer nada, sino actuar con paciencia, amabilidad y con buenas maneras. Y mansedumbre no es ver la injusticia y no reaccionar.
Están atracando a una persona en la calle de al lado, yo lo veo y bueno, soy manso, no me voy a pelear con nadie. No. Eso no es ser manso, roza más la cobardía. ¿Qué harías si vieras a una persona siendo atracada en la calle de al lado? ¿Qué harías? ¿Llamarías a la policía? En el fondo sabes que no iba a servir de mucho, porque cuando la policía llegue ya no tiene nada. ¿Qué harías? Como cristianos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Orar? ¿Alguien ha dicho orar? Porque ha sido tiene mucha fe ese hombre, ¿eh? Tiene más fe que Daniel con los leones. Voy a orar y esa navaja no lo va a atravesar. No. ¿Cómo reaccionarías siendo cristiano? ¿Cómo reaccionaría Jesús? No lo vamos a debatir ahora. Pero hermano, hay gente, hoy he hablado eso con una persona por internet y me ha dicho, nosotros debemos imitar al buen samaritano. El buen samaritano solo actuó después de que le dieran la paliza. Y yo, ¿en serio? Él justificaba que no nos podemos meter en problemas, que hay que esperar que pasen y luego yo ya le echo una mano. Eso me demostró, hermanos, que los cristianos de hoy me parece que no han entendido la palabra. Claro que ser manso no es ser un héroe, o un buen cristiano no es ir a que te den a ti la puñalada. O sea, hay mil maneras de hacerlo. Empieza a gritar, llama la atención, ponlos nerviosos, a ver si se van. Mil cosas. Pero si ves una injusticia y simplemente no reaccionas y miras a otro lado, eso no es actitud cristiana. Quiero hacerte unas preguntas para ver si eres manso o como yo tienes que trabajar más. ¿Eres sensible a los sentimientos y derechos de los demás? ¿O cuando vas a reaccionar no piensas en cómo puede afectarles? ¿Las personas están tranquilas cuando tú estás cerca o se preocupan por ser criticadas luego? ¿Amenazas a la gente, aunque sea con tu mirada a veces? ¿Eres una persona apacible y mansa o intimidas? ¿Sabían que hay personas que les gusta saber que intimidan? Hay gente que dice, me gusta porque me hago respetar. A mí no me sentaría bien que la gente solo me tuviera miedo. ¿Atiendes a razones o siempre das tu opinión pensando que la tuya es la buena? Cuando hablas con los demás, ¿dejas que hable tu corazón o lo haces con razón y respeto? ¿Vives pidiendo perdón por cómo has hablado a alguien o eres una persona con la que se puede hablar fácilmente? ¿La gente te corrige abiertamente o tiene miedo a decirte lo que verdaderamente piensa de ti? Porque espero que sepan que nadie te corrija no es sinónimo de que no haya nada que corregir. Normalmente los que son más malos son menos corregidos porque la gente les tiene temor. Cuando pides algo, la gente hace lo que tú pides porque piensa normalmente como tú o porque no quiere tener problemas contigo. Si fueras manso, la gente no debería tener problemas de sentarte y corregirte. La gente no debería tener miedo de dar su opinión sobre ti. Y la gente no debería tener miedo de llevarte la contraria. Si eres una persona que cada vez que dices algo sientes que te dicen que sí, solamente para acabar y no tener momentos tensos, arrepiéntete. Si eres una persona que nadie te corrige y tú sabes que tienes cosas y en el fondo sabes que no lo hacen porque hay un cierto temor hacia ti, arrepiéntete. Si eres una persona que la gente solo te da la razón porque no quiere discutir contigo, arrepiéntete. Si eres una persona que vive pidiendo perdón por cómo ha hablado a otros, porque ha dejado guiar su corazón las conversaciones, arrepiéntete.
Y si eres una persona que tu pastor todavía no se ha sentado a corregirte porque también te tiene miedo hasta él, arrepiéntete.